Bueno, gracias de nuevo por arriesgaros para estar aquí. Bueno, si Vale. está Dani es que... El taller que pensé fue, bueno, el título dice encuestados, pero en realidad lo que hice fue una encuesta, a 3 hijos de directores de campamentos, ¿vale? Hijos de directores, y luego otro hijo que no era hijo de director, pero que sus padres trabajaron juntamente con nosotros durante muchos años, más de 25 años, ¿sí? O sea, llevaban otra área del campamento y también vivieron muy intensamente los campamentos, ¿no? Entonces la idea era recoger en esa encuesta sus opiniones más sinceras y les dije, no me digas lo que me gustaría oír, ser muy honestos, porque si no, no vale, si no, no vamos a aprender y no podemos ver dónde hemos fallado y dónde hemos acertado, ¿no? Pues la idea de este taller es ver estas contestaciones de las preguntas. Vamos primero con los hijos, eso será el primer bloque, y luego una encuesta que hice a una esposa de director, ¿no? Que estuvo 17 años al lado del director trabajando. En este caso, la Juani. Y le dije, cariño, no digas lo que me gustaría escuchar. Pero en eso no tendrá problema. No. Ya te digo que no. Vale, entonces vamos con estos 2 bloques. Vamos a ir pasando, o sea, vamos a ir viendo las preguntas, escuchándolas. No nos vamos a detener para hablar de cada. Oye, esto. Intentar, si hay algo que os llama más la atención, lo recordáis o lo anotáis. Decís, bueno, de esto me gustaría decir algo, ¿vale? Porque la idea es escucharles como si les estuviéramos aquí, ¿vale? Nos comparten y ahora decimos, oye, ¿y eso que has dicho? O yo, ¿cuántos hijos de directores de campamentos hay aquí? 1, 2, vale. Cocinera, ¿vale? ¿Vale? ¿Y directores de campamentos aquí? Pero el director se refiere al director como Directores de sin programa. hijos. Sí, bueno, De programa. de programas, de dirección. Vale, 2, 3, bueno, estamos aquí dentro del ámbito que necesitamos. Muy bien, entonces, voy a ir pasando la primera encuesta acerca de los chavales, de los hijos, y a ver qué os parece en el sentido de cómo cómo lo valoráis. Bueno, claro, son criterios personales y opiniones personales, pero que tienen mucho peso, ¿vale? Entonces, encuesta hijos de directores. Vale, la pregunta era, ¿qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra campamento? Número 2. Creo que había una antes. ¿Sí? Perdón. ¿Desde cuándo recuerdas que estás dentro del entorno de campamentos cristianos? Desde los 4 años, desde muy niño, desde que era un bebé, desde que nacía hasta los 19 años. O sea que son chavales que estuvieron muy, muy jovencillos, ¿no? ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra campamento? Pues libertad, jolgorio, piscina, veladas. Cada uno dice, a ver cuándo dice las cosas del Señor y tal, ¿verdad? Música, abandono, reglas, abuso, ser siempre la pieza que no encajaba, vivencia, historias con las personas que allí conocí, amigos, conocer la palabra, buena comida, verano, un alto en el camino. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de los años en campamentos? Un paseo nocturno donde hablamos abiertamente de Dios, obrando en nuestras vidas y compartiendo con 2 amigos lo recibido por el Señor. La cantidad de personas magníficas que he conocido a lo largo de tantos años. Emoción, felicidad, compartir, naturaleza, actividades. La celebración de mi 14 cumpleaños y la amistad que tengo con algunas personas del staff que ha perdurado con los años. ¿Te va sonando todo eso? ¿Te va sonando?
¿Podrías comentar qué cosas buenas ha traído el vivir tantos años y desde niño en los campamentos? Dice, bueno, la habilidad de tratar a la gente, saber desenvolverme de forma natural con mucha gente, saber adaptarme a muchas situaciones en un tiempo real, haber oído mucho del Evangelio, aunque eso no lo reconocí por mucho tiempo como algo bueno. Aprendes a perdonar, a compartir, a admirar monitores y a otras personas, a tener disciplina y horarios sin mano dura, a abrirse completamente a las personas sin miedo a juicios, vivir en un ambiente sano, aprender del Señor, conocer a gente de todos lados, poder viajar a otros campamentos, socializar, cosa importante para una personalidad cerrada como la mía. Dice, el espacio que ofrece el campamento para el ejercicio de capacidades, para probarlas y decidir si te acoplan o no. Música, alpinismo, el servicio en el centro mismo. ¿Qué cosas menos buenas podrías comentar, incluso malas, supuso para ti el tener que asistir a tantos campamentos? La imposición de pasar el verano en campamentos porque no tenía por mi edad la capacidad de tomar la decisión de no ir. Yo desaparecía literalmente de la vida de mis amigos de la calle durante todo el verano. El querer hacer lo que todos los demás hacen, pero no poder porque mi vida era distinta. Ahora lo veo de otra manera. Un momento. Aquí. El pasarme todo el verano en el mismo sitio, la presión mediática por ser hijo de... ¿Te suena eso? Y no poder viajar a otros lugares con mi familia al tener que estar mis padres siempre allí. Sinceramente, poco puedo sacar de malo, algún trompazo por culpa mía. La soledad y el abandono, no encajar ni con mi familia, ni con campistas, ni con el staff. Todos tenían preferencia para gastar el tiempo de mis padres. Eso me hizo creer que yo no era tan importante ni tenía el mismo valor. Todo el mundo se creía con derecho para corregirnos, sin privacidad familiar. ¿Qué responsabilidades tenían tus padres en el campamento? Coordinar los equipos de trabajo, ocuparse de las instalaciones y jefa de cocina. Predicaciones, clases bíblicas, mantenimiento del recinto, compra semanal, asesoramiento matrimonial. Ay, perdón, Juani. Disculpar. Hablar con los campistas. Cocinar, mantenimiento de habitaciones, encargada de grupo de trabajadores, director de campamentos, pastor, coordinaba con el equipo todo, la madre, cocinera, limpieza, monitora, charlas, vamos, de todo. Pastor, director, cocina, coordinación. ¿Cómo era tu relación con tus padres durante esos meses de verano y el resto de campamentos durante el año? Simplemente era así la vida, tan natural como ir al instituto o a la iglesia. Mis padres consideraron los campamentos como una parte de la vida. Siempre ha sido muy buena esa relación. He podido disfrutar de ellos toda mi infancia y adolescencia. Otro, ha sido muy buena. Hemos estado unidos y juntos y se han ocupado de nosotros. Ellos han sido mejores padres que yo, hijo. Eso seguro. Muy ocupados durante todo el día y noches, no tenían tiempo para nosotros. Para mí eran tiempos de extrema libertad, no tenía casi supervisión y hacía lo que quería. Les tenía incluso miedo porque siempre estaba haciendo cosas prohibidas. No tenía una relación muy fraternal con ellos. ¿En qué aspectos te ha ayudado a ti personalmente la vivencia de tantos campamentos? Uno, a ser extrovertida, saber desenvolver en muchas situaciones, a aprender a manipular a la gente, y me ha abierto la mente para la diversidad de razas. Las vivencias que allí suceden transforman tu interior. En el momento no lo aprecias, pero trasciende en ti todo lo que has vivido. Valores, ser sano, conocer gente interesante que sabe mucho de la palabra, aprender relaciones sociales, me ha dado un conocimiento empírico de que Dios maneja las vidas.
¿Podrías hablarnos de cómo los campamentos fueron un puente mediante el que conociste de Dios y de muchas personas creyentes? Con todo aquel volumen de información, tantos años oyendo de la Biblia y de Dios, decidí que la fe no puede ser un sentimiento. Aquellos años me ayudaron a comprender a Dios y su relación conmigo y hacerlo de manera fundamentada. Desde pequeño he conocido la palabra de Dios y he visto a muchos convertirse al Señor en campamentos. Yo ya conocía de la existencia de Dios desde pequeño en la iglesia y eso está desde siempre conmigo. Los campamentos confirman el amor de Dios en otras personas hacia ti, trabajando allí para nosotros de manera incondicional. Con eso se demuestran cosas. Fueron años decisivos para mí, estando en una cuna del campamento y con mucha gente a mi alrededor. Escuchaba canciones y predicaciones. He estado y he mamado desde el principio todo lo que tenía que ver con Dios. A los 29 años me convertí. Vale, paro aquí un momento. Me hacer un paréntesis. Darme un poco de feedback. Cosas buenas y cosas malas. O duras, por lo menos. Juanma. ¿Corresponde el uno siempre a mí o no? Sí. Los unos ¿Es la misma persona? es la misma persona, sí. ¿Ah, sí? ¿El 2, 3 y 4? Sí. ¿Qué? Se le ve el 1. El 4. Ahora aquí dice que a los 29 se convirtió, pero... Ya fue una acumulación. Claro. Claro, yo te iba a preguntar que cuántos de... Pero bueno, ya lo dices, ¿no? En principio, todos los 4 se mantienen en la palabra, ¿no? Se han convertido, son cristianos. 2 solamente. 2. Ah, De los 4, 2. pues no daba la impresión. 50%. Daba la impresión de que eran todos. Por lo menos. A ver, 2 que asisten a las iglesias y todo eso. Los otros 2 pues tienen como esa vivencia, esa experiencia. ¿Hasta qué punto son creyentes? ¿Hasta qué punto hay una conversión real? No hay un seguimiento de Jesús, para clarificar, ¿vale? A mí me ha impactado muchísimo en la primera pregunta lo de abuso. No sé de qué tipo, pero bueno, la palabra de abuso. Y el abandono, ¿no? Es un poco repetitivo el abandono, ¿no? Y el sentirse un poco que no era, sobre todo yo creo que el 4, que no era importante y que no encajaban, ¿no? Sí, el Ni 4. Ni con la familia, ni con los campistas. ¿Cómo Llegó a decir miedo. Vamos al micro como siempre, mejor. Podemos hacer esto, quedará mejor para cuando lo vean dentro de años. Que el 4 en una decía incluso miedo. No, se escuche, pero... El 4, que me he fijado, perdón. El 4 hablaba de miedo incluso de sus padres, de que tenía lejanía, ha tenido varias ahí de... Como él estaba como un poco traumado de que sus padres se preocupaban más por todos los demás que por él. Me he fijado bastante en ese. Y a mí me ha llamado la atención que dice que sus padres estaban para todo el mundo y todo el mundo, pero no ponía a sus padres como los culpables, sino que todo el mundo iba a sus padres como esta gente de que va, ¿no? Que se piensa que son los padres de ellos o los míos, ¿no? Y eso me ha llamado mucho la atención y está muy alineado con mi pensamiento del cuidado, de la falta de cuidado. A ver, no sé cuántos aquí habéis tenido padres en el campamento todo el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestra experiencia es que... Bueno, yo estoy trabajando de profesora desde muchos años, entonces yo trabajaba todo el año. Entonces, el 1 de julio tenía vacaciones, me iba al campamento hasta el 31 de agosto y el 1 de septiembre empezaba a trabajar. Entonces, claro, nuestros hijos pues han vivido en campamentos, ¿vale? El pequeño casi que nació allí y el mayor era muy pequeño cuando llegó. Y, perdón. ¿Y qué pasa en los campamentos? Pues, gracias. Que los padres estamos tan dedicados a todo el mundo. Porque, bueno, es que, a ver, la experiencia de nuestro campamento y la experiencia de la otra persona que no pertenece a nuestro campamento, pero era lo mismo, es que nosotros hacíamos nuestros propios campamentos. Entonces, todo el verano lo hacíamos nosotros. O sea, no es que lo alquilabas a otros ni que otros, lo hacíamos todos nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Sí, por ejemplo, nuestros hijos han disfrutado mucho de estar allí con otros niños, el verano, con piscina, con juegos, pero
sus papás estaban casi todo el tiempo con otras personas, ¿vale? Sobre todo su padre, porque el padre era el director. Aquí yo pues estaba con las patatas, las cebollas y la fregona y un poquito más, ¿no? Pero yo creo que los niños, aunque han tenido oportunidades que no han tenido otros amiguitos suyos del cole, por ejemplo, de vivir en un lugar pues privilegiado, en el campo, con la piscina y tal, pero sus padres, aunque estaban ahí, no estaban. Yo creo que por eso, y la otra persona que creo que lo dice mucho, bueno, todos más o menos, ¿no? Porque la otra persona también, sus padres dirigían un campamento y también la madre estaba en la cocina y tal. Y yo creo que es eso, ¿no? El que estás ahí, pero no estás ahí. Durante un año y otro año y otro año y otro año. En nuestro caso, ¿qué pasaba? Nunca nos hemos podido ir de vacaciones con nuestros hijos. Porque claro, en septiembre empezaba el cole. En junio acababa, pero es que en julio y agosto estábamos allí metidos. Entonces, claro, los que no habéis tenido esa experiencia de hijos, de ser hijos de campistas desde pequeñitos, o sea, de directores de campamento, a lo mejor lo vivís de otra manera. Un poco esto es para que los que empezáis, los que tenéis hijos pequeños, los que vais a tener hijos, los que os estáis involucrando en este ministerio, que es precioso, alcanza la vida de muchas personas y ves la bendición que es para los que están ahí de campistas, también para los que trabajan, aunque es mucho más cansado, ¿no? Pero realmente es una bendición ver todo el impacto, ¿no? En esas vidas. Que tengáis cuidado de vuestros hijos, que les dediquéis tiempo. Entonces es un poco transmitir nuestra experiencia y experiencia de otros hijos que han vivido lo mismo y entonces, que sí, que por una parte veis que hay mucha bendición, han aprendido muy tal, han conocido mucha gente, pero por otra parte han sentido a lo mejor soledad, han sentido abandono, ¿vale? Y es la percepción de ellos, que a lo mejor no es la percepción de los padres, pero sí la de ellos. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Y es por eso que queríamos un poco transmitir toda esta experiencia. Vale, vamos a continuar, ¿sí? Ahora tenemos la próxima diapositiva de 3, ¿vale? Estos son 3 hijos de los 4, de los 3 hijos de directores, ¿vale? Porque hay un cuarto que he dicho que no es hijo de director, pero que, bueno, casi como si lo fuera, ¿no? Sí, porque sus padres estaban muy involucrados y... Exacto, sí, estaban en la dirección también en momentos con nosotros, ¿no? ¿Cómo te afectaba que tú fueras el hijo del director del campamento? Estaba mirado con lupa y mucha gente pretendía que viviera a la sombra de mi padre o fuera como él. ¿Te suena? Dice, pues alguna bromilla me he llevado de mis compañeros, pero me he sentido muy arropado con ellos, cerca, y estoy agradecido. Todo el mundo se creía en derecho de opinar sobre cómo mis padres nos criaban y daban muchos consejos, aun cuando no los pedías. Eso llama la atención, ¿no? También con derechos a darnos reprimendas. Tenían expectativas muy altas de lo que debíamos hacer o conseguir. Y si no, éramos una vergüenza para el Señor, la Iglesia y el resto de la Iglesia. Triste, ¿eh? Éramos siempre diferentes y nunca conseguíamos ponernos al nivel del resto. No nos contaban las cosas para que no nos chiváramos. Ese es el 4. Todos estos los hemos tenido desde niños, ¿eh? Quiero decir, los conocemos bien, se han criado con nosotros, ¿no? Vale, vamos a por la próxima. Aquí tenemos 15 preguntas, ¿vale? Y luego ya pasamos a la mujer del director. ¿Podrías mencionar algunas familias que especialmente dejaron una buena huella en tu vida en los campamentos? Sí, muchas personas han tenido un impacto muy grande en mi vida en los campamentos y han dejado su huella, conferenciantes y campistas. O muchísimas familias, personas que nos han tratado como a sus propios hijos y nos hicieron sentir cómodos. Qué interesante, ¿no? Esto. Podría mencionar bastantes, empezando por las familias de la Iglesia con las que trabajábamos muy de cerca. Fue mucha gente y cada cual aportó y dejó su propia huella. Pastores y obreros del Señor. ¿Crees que valió la pena esos años de campamentos? Si volviera a nacer, repetiría todas aquellas experiencias que moldearon mi carácter. Sin duda han sido años de cosas y experiencias muy positivas y realmente sanas. Sí, valió la pena las excursiones, la noche de bromas, el baile,
todo lo importante. Es como cuando, a mí me hace mucha gracia, supongo que esto es experiencia común, ¿no? Cuando acabas un campamento, ¿no? Y están ahí los padres o están ahí todos, y bueno, y a ver, los niños, ¿qué habéis aprendido? ¿Qué es lo más importante del campamento? Y, la comida, la piscina, ¿no? Algo más. Bueno, al final lo arreglan las personas que había allí. Sí, efectivamente. Sin dudarlo, es una experiencia única para vivir tu fe con la gran familia del Señor. Experimentas momentos únicos que no se volverán a repetir. Interesante, ¿no? Allí conocerás personas y alguna de ellas será de las que más van a influir en tu vida. Tela, ¿eh? ¿Llevarías a un hijo tuyo? Los comentarios vistos desde los ojos De los hijos, claro, ¿no? Que han mamado ahí 24/7 años y años, ¿no? ¿Llevarías un hijo tuyo a los campamentos? Porque sí que le llevaría, pero no cuando aún es muy pequeño. Creo que primero tienen que aprender a diferenciar las cosas malas de las buenas, a diferenciar las cosas malas que adultos te pueden pedir, porque no todos los adultos son gente buena, y les enseñaría antes a qué hacer en diferentes situaciones y supieran ayudarse en caso de emergencia, bullying, etcétera, ¿no? Esta persona es que vivió una experiencia muy mala, es el del abuso, ¿no? Eso Sí. estoy viendo Que que hay muchas banderas rojas aquí. Sí. Vale, lo percibimos, ¿no? Además es una chica. ¿Llevarías a un hijo tuyo? Sí lo haría, porque esos días marcaron mi vida para bien. Otra contestación: no estoy capacitado para contestar a esa pregunta. Sí, bueno, porque no tiene hijos. Sí, porque yo le daría lo mejor que he vivido a mis hijos. ¿Vale? Muy bien, ¿qué recomendarías a los hijos de directores o pastores que tienen que pasar tanto tiempo en los campamentos? Aquí tenemos solamente 3 contestaciones. Les enseñaría que ellos no son estrellas raras en este universo, que no son especiales por ser hijos de. Pediría de ellos que tengan los mismos privilegios y responsabilidades que el resto, y que hay un mundo más allá de los campamentos y tienen que prepararse para poder vivir en él. Que aunque parezcan los veranos muy largos en el mismo sitio, que disfruten y aprendan del Señor y hagan buenos amigos. Que no tengan miedo de tener a sus padres allí y participen en todo lo que puedan. Y finalmente, ¿alguna sugerencia más que consideres relevante para compartir? Sí, para los padres de esos niños, para los campistas hay un principio y un final, pero para los hijos de nunca hay un final, porque detrás de un campamento viene otro. El mundo de los campamentos no debe de ser nunca el hogar de estos niños. Tienes que tener tu hogar en otra parte y uno de los padres debe de quedarse con los niños. Ese ministerio no debe estar por encima de la familia. El orden es Dios, cónyuge, niños. Y después el trabajo, da igual cuál sea este. No me resultaba agradable irme al campamento cuando mis amigos estaban libremente viviendo su verano, pero con los años te das cuenta de la suerte que has tenido de compartir todos esos campamentos. Desde mi propia experiencia, que no se aparten del Señor, porque el camino mundano, aunque parezca muy atractivo, acaba por machacarte. Muy bien, pues, ¿qué más? Darme feedback. A ver, nosotros hacemos campamentos, pero solo de una semana, ¿vale? Pero es verdad que yo siempre he transmitido que esa semana, porque también me parece importante, mis hijas son unas más, han sido unas más desde la pequeña vino con 2 años y la mayor con 3, ¿no? El primer campamento. Y yo siempre intenté transmitir que eran unas más.
¿Por qué? Porque los demás niños no tenían el privilegio, la suerte, yo lo veía un poco como un privilegio, una suerte, que sus padres estuvieran en el campamento y los otros niños, pues pequeños, fueran al supermercado y no tuvieran a los padres. Entonces yo siempre intenté que fuéramos, pues ellas tenían sus monitores, yo no intervenía absolutamente nada a pesar de dirigir el campamento, porque me parecía que era muy importante cuidar a los otros niños también y tener esa parte de separación. Es verdad que yo nunca he hecho campamentos tan largos con mis hijas, pero sí que, entonces esa parte yo la tengo clara y yo lo volvería a hacer. Y de hecho nuestras hijas ahora son monitoras, se han involucrado en el campamento y lo han vivido no como algo negativo. Es verdad que yo creo que puntualmente, de hecho una de mis hijas le vino la regla en el campamento y yo no me di cuenta hasta la noche. ¿Por qué? Porque yo estaba con mi equipo y ellas no, jamás fui a darles un beso por la noche. Yo eso, y con los monitores que algunas veces tenían hijos, he sido muy estricta en esa parte, porque me parecía que los demás niños no podían sentir que había algo diferente, ¿no? Por el bien de los demás. Me parecía que había que ser ecuánime ahí, ¿vale? Pero es verdad que los campamentos duraban solo una semana y que después teníamos vacaciones de familia, ¿vale? Entonces, dicho esto, también he vivido en Francia, no como madre, pero sí donde yo me formé con el director que me formé, que iba con su familia al campamentos de 3 semanas en julio. Es un pastor luterano en Alsacia. Y entonces es verdad que también he vivido esa parte de pluriempleo, que a mí me parece que a veces cuando vas a un campamento, y me ha parecido ver ahí, mi padre era director, llevaba la contabilidad, mi madre la cocina, la limpieza, un poco pluriempleo, donde es verdad que estos niños acabaron un poco machacados y hartos de los campamentos por ese no recibir nada de sus padres, porque los padres cuando acababan el campamento se iban a la iglesia, no tenían más vacaciones y apenas hacían vacaciones familiares. Entonces entiendo que en ese sentido es verdad que yo creo que a los hijos ha machacado yo que mantengo todavía relación con los padres y con los hijos, veo que 2 de los hijos que no quisieron saber nada de Dios ni se apartaron completamente y para ellos fue realmente un fracaso. Para la otra, una de las hijas no, pero nosotros lo vivieron con mucha dureza los campamentos, pensando que sus padres completamente eran de otros, eran geniales, que eran muy buenos. La mujer también, bueno, ahora veremos tu experiencia, pero por parte de la mujer fue una experiencia muy dura también, porque cuando a veces se quiere ser muy bueno, muy profesional, pero también se es muy estricto y entonces se olvida, como decía él en el orden, ¿no? Se olvida que la familia también tiene un lugar. Y se prioriza quizá el ministerio a la familia, cuando la prioridad es Dios. Yo creo que quizá el ministerio no es la prioridad frente a la familia. Y a veces yo creo que muchos hijos y familias, mujeres, yo lo he vivido con esta familia, se ha priorizado el ministerio frente a la familia. Y eso ha hecho mucho daño y yo creo que en eso es lo que es verdad que hay que aprender. Porque si quizás han vivido tiempos donde el ministerio era lo más y era tan importante que no, pero yo creo que eso se tiene que cambiar por el bien de las familias. Al hilo de esto que dices, si puedes continuar, nosotros, mi generación, somos hijos de una generación. Entonces lo que casi aprendimos fue primero Dios, iglesia, familia, tal, ¿no? Y demás, ¿no? Entonces crecimos con esta mentalidad, ¿no? Entonces no les culpo, solo digo que hemos sido hijos de, ¿no? Y hemos cometido muchos errores también por tener ese orden cambiado, ¿no? Y eso evidentemente nos ha pasado factura, hablo por nosotros, ¿no? Entonces pienso que al igual que en los campamentos, o sea, hoy, por ejemplo, tenemos muchos equipos, muchos voluntarios. Hace 25 años, hace 30 años incluso, no había tanta gente ahí para llevar todo, ¿no? O sea, eras un poco el hombre orquesta, ¿no? Pero claro, todo esto ha ido mejorando y ahora tenemos monitores y tenemos directores y esto está de otra forma, pero evidentemente aún se sigue trabajando a una velocidad que a veces pasas líneas rojas, eso es claro, ¿no? Entonces tenemos que ver estas cosas y recordarlas también para no repetir los mismos, ¿no? Y especialmente la gente joven nuestra, que o tiene hijos pequeños o ya adolescentes o van a ser papás, ¿no?
pero que están involucrados en todo este ministerio para no cometer los mismos errores, ¿no? Yo que justo ahora estamos empezando, aunque no estamos a pleno tiempo allí, Eva está empezando a trabajar en Pinos, bueno, ya está trabajando en media jornada y yo colaboro como con el comité como ministerio. Tengo mi trabajo y hago eso. Y justo me estabas mirando a los ojos cuando estabas contando eso y te lo agradezco, ¿no? Porque era algo que hablamos mucho antes de tomar la decisión y era algo que nosotros hablábamos con la Junta, ¿no? De lo que habíamos visto en otros. Yo estoy hablando del lado de que estoy empezando y del lado de haber visto en otros y que ahora con el dato, este dato mata a cualquier relato. Yo puedo decir misa, pero luego viene el niño y dice, no, que yo lo he vivido así. Correcto. Entonces, creo que es importante también dejarnos de yo creo que y escuchar que lo ha dicho un niño. O sea, y si ha dicho abuso, aunque sea la cosa más puntual, grave, pero todos están un poco en línea con la parte de los padres. Mis padres eran geniales, pero a lo mejor no eran mis padres, eran geniales, ¿no? Unas personas geniales para Dios, para los demás, pero claro, qué duro tiene que ser para un hijo tener un padre y no tenerlo, ¿no? Yo lo he vivido de otra manera, no por en campamentos, lo he vivido de otra forma, ¿no? Entonces, gracias por el aviso, pero necesitamos el acompañamiento, que es lo que estáis hablando ahora, ¿no? El acompañamiento de esos hijos para que hablen con los nuestros y de esos padres para que hablen con nosotros, porque lo hemos detectado, pero ahora hay que llevarlo a cabo. Y creo que ya por lo menos nos estamos dando cuenta, porque yo cuando hablo con la Junta de Pinos, que es mayor, o sea, el más joven no es joven, las conversaciones yo he estado ahí hasta la saciedad de tiempo, hasta que mi mujer me dijo, en Navidad no, ¿eh? En Navidad no nos vamos a quedar aquí también. Ya, pero que si tú has aprendido de eso, por favor, no me dejes ni un resquicio de que parece que hay que seguir en eso. O sea, correcto. Por favor, no repitamos los mismos patrones. Lo siento por ti, ¿no? Pero no repitamos lo mismo. Entonces, una de las cosas que nosotros nos encontramos ahora, y con esto concluyo, es que aunque empecemos a ver que ese no es el camino, la sensación es que somos también así, o sea, caemos en el mismo error y estamos rodeados de gente así. Es que quiero decir que o estamos muy atentos, no es que de repente toda nuestra generación alrededor diga, una semana y luego de vacaciones. Es que todo el mundo sigue cayendo en lo mismo. Entonces es mi preocupación, porque al final acabas, no te das cuenta, al final ¿quién lo hace? Pues el que lo dijo. Entonces, si lo habéis visto tan claro, yo pido esa ayuda porque al final estamos rodeados también de esto y nosotros somos así también, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que es que los campamentos atrapan. Para los que estamos allí colaborando, atrapan los campamentos. Porque de verdad, aunque acabes muy agotado, pero lo disfrutas tanto, el ver tanta bendición, pero tenemos que parar y concienciarnos, ¿no? Si no tienes hijos, oye, pues tú y tu mujer ya os apañaréis, que sois los dos adultos, me refiero, ¿no? Que eso, bueno, eso también. Eso viene ahora. Ahora viene cuando la matan, incluido en ¿no? el paquete. Pero hay que pararse y decir, bueno, aunque yo estoy disfrutando mucho en el campamento, sé que es un servicio al Señor, veo tanta bendición, gente que le cambia las vidas, pero ahí hay unos niños que ellos no lo están viviendo como tú. Porque sí, a lo mejor su campamento era de una semana, el de su edad, pero es que luego venía el de adolescentes, el de jóvenes, el de familias, el de mayores de 50, y claro. Entonces eso, de verdad, es que como nosotros lo hemos sufrido, no queremos que lo sufran los demás. Aunque estéis disfrutando a tope. Y yo creo que también un poco, entre comillas, disculpad lo que voy a decir, pero me parece que es un poco como una excusa, decir, los niños están ahí, no me molestan, estén en la piscina y tal, y yo estoy disfrutando Buen con lo que ambiente, hago, ¿no? ¿sabes? Yo estoy disfrutando con lo que hago. Y es bueno para ellos, pero ellos te piden algo más. Cuanto más te involucras, más te piden. Cuanto más te dispones a trabajar, más te piden para trabajar. Y si no estás con atención, puedes entrar en un trajeto que pode ter... eu conheço alguns casos, inclusive lá de Esmoriz,
que no acabaron muy bien, no terminaron muy bien. Y por causa de eso, porque lo foco pasó de las prioridades. Ficaram invertidas as prioridades e, portanto, algo falhou. E é muito importante nós termos a noção, também um pouco daquilo que nós temos estado a falar nas plenárias. Não é? Nós não somos, e eu digo isto também aos meus alunos na escola, relativamente cada vez mais los niños lhes ser exigido ao nível do treino deportivo cada vez mais. E digo que nós lo chamamos especialização precoce. E quanto mais isso acontece, o nosso corpo quebra. Não só fisicamente. Fisicamente acontece em pouco tempo. Se vemos a gimnasia, por exemplo, a los 20 y pocos, las chicas, principalmente las chicas, están hechas no 8, como nos decimos. Porque las estican, y nuestro cuerpo fica con las marcas. Sí, claro. Y eso también acontece cuando nos cambiamos las prioridades. Y es muy importante nós termos... nós sabemos isso, mas não temos a consciência disso. Eu tenho três filhos, já grandes, né? E eles passaram por los veranos con nosotros lá, e no período, principalmente na adolescência, se sentiu. E nós dissemos, calma, porque não pode ser. Ok. Vamos a... perdón. Que vamos ahora vale. con... Yo soy hijo de Víctor, entonces ha sido interesante ver eso. Yo creo que he tenido bastante más suerte en cómo mis padres han equilibrado a su trabajo. Yo recuerdo mucho a mi madre quedándose en casa hasta que éramos mucho más mayores. Estaba muy involucrado en el campamento, pero veníamos a casa y no estábamos ahí todo el rato. Pero sí que recuerdo el estirar y lo recuerdo también cuando nosotros llegamos a ese punto, como matrimonio, Silvia y yo, y teníamos los pequeños. Y para nosotros funcionó al revés. Silvia estaba plenamente involucrada y yo estaba plenamente involucrado y vimos dónde eso comenzaba a dañar. Silvia decidió apartarse y ir más en tiempo no completo, pero medio tiempo parcial, eso, tiempo parcial. Y poner prioridad en los niños. Yo creo que lo que se ha dicho aquí es muy importante porque yo creo que el ministerio sí que estira y hay siempre tanto para hacer. Creo que 2 puntos que nosotros nos dimos cuenta y viajando a muchos campamentos hemos dado cuenta. Creo que hay un error en cómo las iglesias ven un obrero. Hemos visto demasiados campamentos donde la iglesia o la misión pone un obrero y dice, ya está cubierto. Y nosotros teníamos 6 familias en la Arcada y aún estábamos con las manos llenas. No puedo imaginar un campamento con una familia. Eso es un problema que veo y creo que tenemos que cambiarlo. Hay que comenzar a mirar
Abel, ¿lo conocéis? Sí, claro. Años llevando un campamento y llevando una iglesia. Y ellos tienen mucho de esto que contar también. Unas historias muy tristes y alegres también. Es interesante, para punto aparte, es interesante que a pesar de los problemas que han pasado estos hijos, también han encontrado la bendición en Claro, eso. claro, claro. Esto es lo que Voy a decir Juani. eso porque hemos tenido tiempos duros, pero yo miro atrás como una bendición mi experiencia en campamentos. Pero creo que el enemigo, bueno, hay que cambiar esta idea de un obrero puede llevar todo o puede llevar cientos de cosas. Uno, porque estar solo en un ministerio es dar pie al enemigo a tener una fácil entrada. No sé cómo lo habríamos hecho sin todas estas familias para apoyarnos unos a otros. Y sé que muchos de vosotros habéis pasado eso y habéis estado en ministerios solos, pero creo que tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad que más de nosotros somos más fuertes. Podemos dividir faena, hacer mejor calidad para el Señor y combatir mejor la guerra espiritual en la que estamos diariamente. Y eso permite proteger la familia más, porque no estás encargado de 6 campamentos, estás encargado de uno. No tienes que estar todo el verano en la cocina, hay varios cocineros. Entonces creo que tenemos que comenzar a cambiar la mentalidad en eso. Y también creo que tenemos que comenzar a equilibrar más, porque somos muy visionarios, muchos de nosotros. Yo lo soy, mi padre era, muchos de vosotros comentando los ministerios lo sois. Tenemos que equilibrar más si añadir algo más o no. Nos gusta añadir cosas. Aquí tenemos una semana, podemos meter otra cosa. Yo meteré otra cosa. Estaba hablando con Irene que tiene algo en su corazón que quiere hacer, pero están llenos. Y tienen todo lleno. Tenemos que equilibrar no solo si es una buena idea, pero si es factible hacer. Si se podrá hacer con calidad, si se va a poder proteger al equipo, sus familias. Recuerdo, y solo para acabar, recuerdo una frase que siempre se decía en la Arcada: una fundación a favor de la familia. Y llegó un momento que decía, es muy guay que sea a favor de la familia. Si pudiera ser a favor de nuestra familia, sería guay. Mejor. Claro. ¿Sabes? Entonces, es muy importante estas cosas. Sí. Yo me considero bendecido. Mis padres no eran perfectos, pero lo equilibraron bastante bien. Creo que pusieron las prioridades bien. A veces no podíamos celebrar un cumpleaños en nuestro cumpleaños, pero siempre celebrábamos los cumpleaños. Y cosas así, ¿sabes? Entonces ponían ese esfuerzo y esa prioridad. Pero entiendo que es muy fácil porque Silvia y yo lo pasamos en nuestras vidas. Y es muy fácil caer en esa dirección. Seguro. Porque estás trabajando para el Señor. Entonces, no, eso es lo único que... Muy bien, gracias, Jeremy. Bueno, tenemos que pasar a la esposa del director. Perdón, sí, que no dije nada. Bueno, solamente una anotación, ¿no? Yo cuando me quedé embarazada, yo tengo una niña, se llama Lía, y bueno, nosotros somos misioneros a tiempo completo, y a mí me cargaba mucho este tema, de decir, bueno, ¿cómo? Y me rodeé de un montón de mujeres, digo, bueno, ¿tú cómo lo haces? Tú que has tenido 5 o 6 niños, ¿cómo lo has hecho para estar en ministerio, no? O la de 3, ¿no? ¿Cómo lo has hecho para...? Y la verdad que los consejos que me daban no eran muy alentadores al respecto, pero sí que mencionaban mucho el tema de el equilibrio, ¿no? De que se pierde la relación con los niños de una manera tan fácil, tan sencilla, ¿no? Y la verdad que es un tema que a mí me carga mucho, ¿no? Mi niña solo tiene 3 años, ¿no? Pero ella demanda mi tiempo, demanda no solamente el tiempo, sino el hecho de estar cansada ya me supone contestarle mal o decirle, ¿no? Entonces son cosas que incluso no estando en campamento es muy fácil entrar estando en ministerio, ¿no?
Y sí es cierto que una de las cosas que he aprendido, a lo mejor me pongo aquí un poco en polémica, ¿no? Pero bueno, espero que no sea polémico lo que voy a decir. Pero sí es verdad que hay muchas personas, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto nos hemos creído en la mentira, ¿no? De decir, bueno, es que tus hijos te han llamado a ti, pero no han llamado a tus hijos. El Señor no ha llamado a tus hijos a esto, ¿no? Entonces, ¿por qué vas a hacer a tus hijos pasar por eso, ¿no? ¿Y por qué te vas a un campamento? ¿Y por qué te vas a la sierra? ¿Y por qué te vas, no? Y yo... En el tiempo que como misionera, ¿no? Hay mucha gente que me dice, bueno, pero es que tú tienes que entender que a tus hijos no lo han llamado a las misiones, no te han llamado a ti. Entonces, pues tienes que... Y una de las cosas que el Señor ha trabajado mucho en mi corazón también es el hecho de, bueno, sí, te he llamado a ti, pero conociendo el corazón de tus hijos, ¿no? Y eres tú el que tienes que administrar tu tiempo, tus emociones, tu vida espiritual, pero a tu hijo no es que lo haya llamado, pero yo conozco el corazón de tu hijo y tu hijo puede aguantarlo, pero tú tienes que ser responsable de la vida, ¿no? de tus hijos. Entonces, la verdad que eso hasta cierto punto, dentro de todo lo que vemos, ¿no? Del abuso, de ese sentimiento de abandono, también es como un poquito de esperanza, ¿no? De decir, bueno, dentro de lo que el Señor me da, que es mucho trabajo, ¿no? El Señor conoce el corazón de mi hijo, ¿no? Y no es que mi hijo no lo vaya a soportar, sino que yo también tengo que ser sabio en saber cuándo sí, cuándo no y administrarme de esa manera, ¿no? Entonces, hasta cierto punto también hay una esperanza de que no todo es malo en campamento, hay buenas experiencias, ¿no? Y hay buenas situaciones y también la oportunidad que tus hijos tienen de escuchar el Evangelio, no solamente de nosotros que como equipo tenemos 3 semanas de campamento. Una de las cosas que nos flipan es que los propios hijos del resto de misioneros vienen a nosotros y nos dicen, bueno, ¿y tú qué opinas de esto? Porque yo sé la opinión de mi padre, pero no sé cuál es tu opinión, ¿no? O yo quiero consejo de esto, ¿no? Y te conviertes como en los tíos de los niños, ¿no? Y es una relación muy bonita. Y bueno, la verdad que la gente que puede participar de un equipo, y de hecho recomiendo, ¿no? que la gente que no tenga nadie, que se rodee de pastores, que se rodee de personas que tengan esa experiencia y que a los niños también, aunque tú eres su padre y tú eres el responsable, pero que también puedan ver a otras personas, ¿no? Que también están sirviendo y que también tienen esa oportunidad de invertir en sus vidas, ¿no? Así que bueno, eso. No queremos escuchar a la esposa del director. Bueno, solo rápidamente, muy rápido. En mi caso, por ejemplo, nosotros pasamos la adolescencia en campamento, no tanto la niñez, pero sí, bueno, mis hermanos sí que son más pequeños la niñez, y nos hemos criado con los papás, no como directores, pero sí como mantenimiento, cocinero, etcétera, etcétera. Y gracias a Dios para nosotros cuando compartimos siempre ha sido una bendición, o sea, siempre cuando mi hermano y nosotros hablamos siempre es como muy positivo. No hay casi nada negativo, aunque mi madre siempre cuenta que mi hermano pequeño un día vino y le dijo, mamá, he aprendido que moviendo mucho las manos y los pies no me ahogo. Y mi madre dijo, ay, madre mía. O sea, mi madre dice, ese para mí fue un momento de decir, madre mía, que se me podía haber ahogado y no me hubiese dado cuenta. Entonces, bueno. No es cosa pequeña. No, o sea... Pero sí, ahora nos reímos, pero sí es verdad que mi madre siempre cuenta que para ella fue un toque de atención, ¿no? Pero bueno, es algo así anecdótico, pero que sí que es verdad que nosotros como niños siempre lo recordamos como algo muy positivo. Qué bueno. Además, mis padres siempre lo usaban como para decir, vale, pues de lo que nosotros recibimos, os damos una pequeña ofrenda y esa es como vuestra paga por vuestro trabajo. Entonces, desde pequeños nos inculcaron mucho el esfuerzo. Ajá. Y que si tú quieres algo, pues de ahí te lo compras, ¿no? Muy Entonces, bien. Bueno, para nosotros creo que ha sido algo positivo. Y ahora yo especialmente lo estoy viviendo como mamá, ¿no? Entonces ahora estamos con los campamentos con los niños y para mí está siendo muy importante, que es lo que quería un poco resaltar, el que el equipo sea consciente de las necesidades los unos de los otros y busquemos equilibrio como familias en el equipo. Hoy por ti, mañana por mí. Hoy yo necesito estar con mis hijos, me voy, me da igual lo que me digáis, pero el equipo lo respeta. Y dice, vale, vete, te cubrimos. Buen enfoque, ¿no? Vete que te cubrimos. Si mi hijo tiene un cumple, vete, llévalo, que nosotros te cubrimos. El día que el otro necesita algo, vete que te cubrimos. Entonces, para nosotros está siendo, nos está costando, que no es algo de, venga, aquí todo es maravilloso. Pero el conseguir buena comunicación y el que el equipo estemos uno por lo otro,
para nosotros está siendo clave en decir, vale, tú has tenido una nieta, te vas con tu nieta, no me discutas y vete. Y si mi hijo tiene una necesidad o está enfermo, me voy. Y si tu familia tal... Entonces, para nosotros eso está siendo muy importante en el hecho de cuidarnos unos a otros e intentar cuidar nuestra familia. Que tendremos nuestros fallos y no sé qué dirá mi hijo un día. Pero de verdad que estamos intentando trabajar en este aspecto como equipo. Estaba pensando, escuchando, supongo que Juani también, ¿no? Piensa en esto. Si hubiéramos tenido nosotros en su momento todo esto, no hubiéramos cometido tantos errores. Seguro. Quizá cometemos otro, Bueno, sí. Pero no es lo mismo entrar a torear sin que nadie te diga nada, ¿sí? Que sentarte con algunos toreros y decir, ten cuidado cuando el toro venga de esta forma o baje la cabeza, te va a meter una cornada, ¿no? O ver el vídeo del que le enquistó y ya no volvió. ¿Vale? Muy bien, fantástico. Bueno, vamos a escuchar la esposa del director. Tenemos hasta... Bueno, sí, aún tenemos, sí. Hemos estado esperando todos. Hombre, todos queríamos... Esto hay que escucharlo. Vale. ¿Desde cuándo colaboras en el Ministerio de Campamentos? Pues cada año durante 17 años, durante el verano, retiros y campamentos de Semana Santa. Sí, es que en la iglesia, cada fiesta, porque es nuestro campamento, pero pertenece a nuestra iglesia, ¿vale? Entonces, cada fiesta que había, claro, es que era diferente también. Vosotros ahora sois muy jóvenes, la gente a lo mejor sale más, pero antes la gente no salía. Entonces, ¿dónde iban? Pues a los campamentos de la iglesia. Entonces, Semana Santa, campamentos. Verano, campamentos. Retiro, campamentos. Cualquier fiesta, campamentos. Y entonces ahí estábamos, ¿no? Todo el año. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas la palabra campamento? Bendición y mucho trabajo. ¿Cuál ha sido tu rol en el centro de campamentos donde has servido? Un poco de todo, pero en mayor medida tareas de limpieza y cocina, aunque también he formado parte del grupo que prepara veladas. ¿Eres o has sido la directora o la mujer del director? La mujer del director. Que es diferente, ¿eh? Comparte alguno de los buenos recuerdos que tienes de tus años de campamentos. Ha sido enriquecedor el poder disfrutar de las relaciones con personas conocidas y no conocidas. También veladas y tiempos cortos de conversaciones, ya que el resto del día estaba trabajando. Ver cómo los campamentos han sido de bendición para los campistas. Trabajar con hermanos de manera desinteresada para que otros pudieran recibir bendición. Nuestros hijos han podido vivir y conocer el ambiente de los campamentos. Que esto no se lo quita a nadie, a los niños, ¿eh? En medio de todo esto, de las sombras que pueden haber, ¿no? Es decir, el ambiente, el impacto espiritual que se vive, esto es muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que ha supuesto para tu vida personal colaborar tantos años en este ministerio? Pues he sido parte facilitadora en un ministerio que Dios utiliza para que su palabra llegue a todas las edades, haga mella en sus vidas, sane y restaure, y sobre todo haya sido un cauce para salvación. Eso me hace sentir útil como herramienta en las manos de Dios. ¿Qué es lo más duro y difícil que consideras que has vivido en estos años de campamentos? El convivir con un esposo y padre de mis hijos ausente, porque su dedicación era total e incondicional a la dirección del campamento, a los campistas y a los monitores. No haber podido dedicar más tiempo como familia a nuestros hijos, ya que durante el año yo trabajo fuera de casa y cuando tenía vacaciones. Estábamos en campamentos de verano o Semana Santa, siempre trabajando, y al acabar las vacaciones había que volver al colegio. Nunca hemos pasado unas vacaciones como familia. A ver, aquí tengo que decir que es que Luis, bueno, yo no sé si pasa con todos los directores de campamentos o tal, ¿no? Pero yo a Luis es que no le veía el pelo. Ahí yo estaba en la cocina y él estaba todo el día hablando con la gente. Pero además a él le encanta hablar con la gente, él le da mucha energía y tal. Y entonces él salía de una punta y hasta que llegaba a la otra pues se paraba, siempre estaba hablando. O sea, yo es que no lo veía, o sea, cuando nos íbamos a dormir. Y entonces a veces se quedaba con los jóvenes hasta las tantas, cuando llegaba y estaba muerta de estar en la cocina y estaba ya
durmiendo, ¿no? Entonces, yo he notado mucha ausencia, porque es que han sido muchos años así, ¿eh? Sí, sí. 17 años, concretamente. ¿Cómo crees que han influido los campamentos en las vidas de tus hijos? ¿Han recibido una influencia espiritual y un ambiente sano? ¿Han podido disfrutar de la naturaleza, piscina, juegos con otros niños, pero a la vez no han tenido oportunidad de decidir si querían o no estar en el campamento? Obviamente. Aún estando juntos en el campamento, no les hemos podido dedicar tiempo debido a nuestra responsabilidad. Siento que les hemos robado el tiempo que les pertenecía como hijos y creo que eso ha pasado factura. Durante muchos años, Durante muchos años ha pasado factura a nuestros hijos. Ahora ya son es otro momento. Muy mayores, es otro momento, y ellos pues ahora lo viven de otra manera, ¿no? Y ven todas las bendiciones que han recibido, pero han tenido una adolescencia muy difícil, muy difícil. Uno de ellos, a los 14 años, dijo: yo ya no voy más a la iglesia, y desapareció de la iglesia. Y el otro, más mayor, pues tenía otro carácter, no decía las cosas tan directas, ¿no?, como el otro, pero tampoco no están involucrados. Entonces, aunque ellos con el tiempo pues han visto que ha sido bueno para ellos el ambiente y tal, ¿no? Sobre todo uno de ellos decía: claro, yo es que ahora miro a mis amigos y miro lo que yo he tenido, lo que ellos han tenido, y sois unos padres estupendos. Pero ha habido durante muchos años, o sea que, por ejemplo, uno de mis hijos, yo iba a darle un beso y me giraba la cara. Durante un año, ¿sabéis lo que es no recibir un beso de un hijo? Y siempre enfadado, siempre como echando en cara. O sea, ha sido muy duro, muy duro. Y yo creo que ha sido pues por esa falta de dedicación, ¿no? Y entonces, y yo le decía: Señor, endereza lo que hemos torcido nosotros, porque claro, tú lo haces creyendo que haces lo mejor, ¿vale? Tú lo haces porque estás sirviendo al Señor y piensas que es lo que tienes que hacer. Y nadie te ha enseñado a educar a tus hijos. Los tuvimos muy jóvenes y pues eso, sirviendo al Señor, y como se hacía antes, que éramos unos bestias en ese aspecto, es verdad. Y luego dices: Señor, o sea, nos hemos dedicado a todo el mundo, y de nuestros hijos, ¿quién se ha ocupado? Yo he llegado a decirle al Señor: Señor, es que me debes a mis hijos, me los debes. Y el Señor no es deudor a nadie, porque yo he dedicado todo ese tiempo para ti, para los hijos de otros, y los míos no están. Y eso, años y años, y eso se sufre mucho, muchísimo. Entonces, yo sé que esta experiencia, como lo dice el Señor, todas las cosas ayudan a bien. En este caso, os pueden ayudar a bien a vosotros el no pasar por la misma experiencia, ¿no? Gracias a Dios, nuestros hijos ahora pues están muy bien y tal, pero han sido muchos años de mucho sufrimiento, porque son tus hijos y es lo que más quieres en este mundo. Cuando te dicen en la cara, ¿no? Esto es lo que más duele. Sí. Porque además a nosotros nos decían: ¿por qué no sois unos padres normales como los de los demás? Y eso duele mucho, Eso duele mucho. ¿Puedo hacerle dos preguntas? Claro. Como ya va a contestar, pero como queráis, como ya va a contestar y son preguntas, te hago las dos seguidas, sí. Primero, a ti como esposa, que has dicho que te has sentido un poco abandonada, ¿cómo has sido capaz de llevar eso, ¿no? Porque a veces las mujeres nos cuesta, en el sentido ese de llevar el ministerio del marido, ¿no? Y de mantenerte ahí, ¿no? Y por otro lado, ¿en algún momento os planteasteis dejarlo cuando había esa actitud de vuestros hijos? Bueno, aquí vamos a sacar todos nuestros trapos sucios, esto que no salga luego por la tele. No, a ver, lo que queremos también es ayudar. Bueno, yo era una buenaza, yo es que he sido muy buenaza, ahora se me ha hecho callo y la cara muy dura, pero ¿es verdad o no? He sido siempre una buenaza. Es verdad. Y claro, en aquella época, pues claro, como había que servir al Señor, es que no te podías ni plantear el decir, oye, no, que... decir no, porque estamos sirviendo al Señor. Claro, sí. Y es lo que se tenía que hacer. Entonces, sí. A ver, él y yo sí que hemos hablado muchas veces y yo se lo he demandado muchas veces. Le he dicho: Luis,
si le dedicaras más tiempo a tus hijos no pasaría lo que pasa. O sea, sí que nosotros no hemos peleado nunca. Las únicas peleas que hemos tenido ha sido por estas cuestiones. Y él me decía, sí, reflexionaba, sí, pero a las 2 semanas seguía haciendo lo mismo. Y toda la vida, y entonces te planteas, ¿qué hago? ¿Me divorcio o sigo? Claro. A estas alturas ya no. No, a estas alturas ya no. De antes. Ahora ya nos necesitamos para apoyarnos. ¡Hombre! Ahora nos necesitamos ya para apoyarnos el uno al otro para bajar las escaleras. No, pero llega un momento que te planteas y dices, a ver, es que esto no puede seguir así. Pero claro, si estás hablando con la otra persona, y sí, pero a las 2 semanas, lo mismo. Por eso te digo yo que a veces el ministerio es como una excusa, porque te gusta mucho y a él le encanta relacionarse con otras personas y es su vida y yo lo sé y ha sido muy buen pastor, muy buen pastor. Y de verdad que Jonas le puede decir que lo conoce y la gente de la iglesia y se ha preocupado por todos y con esa calidez, ese cariño, ese amor. Pero yo eso lo demandaba para mí, para mis hijos y no lo tenía. A ver, no lo tenía en el sentido de que, pues luego todo el año en la iglesia venía a casa a las 10, a las 11 de la noche, no sé qué. O sea, y yo entiendo que el servicio al Señor, todo eso lo entiendo, pero yo he demandado eso. Pero, pues, he seguido adelante. Porque el Señor es grande y al final, pues, ¿qué haces? ¿Qué haces? No puedes hacer nada. O sea, seguir, decir, bueno, pues sigo, hago lo que puedo y el Señor ya, por eso le decía yo, Señor, nos debes a nuestros hijos. O sea, yo por mí ya no era, ¿no? Pero por nuestros hijos sobre todo. Pero sí, ha sido etapas difíciles, muy difíciles. Negaré todo esto, ¿eh? ¿Podemos, por favor? Que yo os veo con mucha admiración a los dos, porque soy muy joven, como decía de broma estos días, pero estoy todo el rato buscando información y preguntando. Entonces yo os llevaba a mi casa unos días, pero no por vuestros hijos, no lo voy a hacer, ¿vale? Por ellos. Pero yo ahora me gustaría preguntar por el otro lado. ¿Cómo escuchas tú esto ahora? ¿O cómo lo has escuchado? No quiero escuchar más las preguntas, quiero hablar con vosotros. Perdón, sí que quiero. Pero ¿cómo has llevado tú a escuchar eso? Porque eso cae en cascada, ¿no? Hijos, mamá, papá, y no sé si hay abuelos por ahí, no sé. Pero en este caso, que ella diga eso, y tú estás ahí de fondo con una sonrisa, el Señor ha tenido que trabajar en ti ya muchas cosas, pues me encantaría escucharte, porque yo llevo 6 años casado y la he liado... Ay, no, que llevo más. En fin, ya lo dejo por aquí. La has liado Es verdad, yo tengo el mío, cariño. Bueno, yo siempre tuve la convicción de que Dios me llamó, desde que me llamó. Voy a decir algo que no me excusa en absoluto, ni lo pretendo, ¿no? Pero creo que es importante y que a lo mejor quizá influyó en mi vida en ese sentido también, ¿no? O sea, yo me crié sin padre. Entonces yo no aprendí, como cualquier niño, con el rol del papá, ¿vale? Porque nuestro padre nos abandonó, en fin, de cuando éramos muy chiquitines, tal, ¿no? Entonces, yo en mi crecimiento fui, ya como creyente, cuando me convierto al Señor, empiezo a buscar referentes, ¿no? De hombres que me ayudan un poco en toda esta área, ¿no? Entonces, lo que decía Juani, aprendes a ser padre sobre la marcha, ¿no? Pero eso para mí supuso una cojera también, en el sentido de ser padre, ¿no? Entonces, yo sentía que tenía esa vocación, que había que servir al Señor, que el tiempo era del Señor y digamos, cuidé de mi familia hasta donde supe.
Es verdad que Juani me reclamaba constantemente, ¿no? Ella me reclamaba siempre tiempo, ¿no? Claro, mi respuesta era, bueno, yo puedo estar mucho tiempo con mis hijos y que no sea tiempo de calidad. Entonces un poco lo justificaba también diciendo, bueno, estoy menos tiempo, pero de alguna forma tiene calidad mi tiempo, ¿no? No es una cuestión de mucho tiempo, sino de calidad de tiempo, ¿no? Pero todo es importante, evidentemente, ¿no? Entonces, es verdad que vivimos tiempos muy tensos en ese sentido, ¿no? Pero claro, había que seguir trabajando y ministrando en medio de todas estas tormentas y de estas situaciones, ¿no? Habían cosas muy buenas, también, claro, ¿verdad? Pero es como si tuviera el norte claro y entonces, bueno, está mi familia, yo soy parte de la familia, pero en un sentido, no sé si inconscientemente, ¿no? Decía, bueno, lo importante es servir al Señor, ¿no? Y mi familia, con el tiempo que le dedico, es suficiente, aunque uno se da cuenta de que no le dedica suficiente tiempo, ¿no? Pero es igual, quiero decir, tú lo sabes, pero a veces te engañas a ti mismo, ¿no? Y dices, bueno, voy a continuar, ¿no? Y Juani, que es una gran mujer, ¿no? Aguantó y soportó en parte del proceso, ¿no? En todo el proceso, pues tiempos difíciles, por eso, porque me reclamaba, pero yo no respondía a eso. Claro, ahí llega un momento en el que tú tienes profundos sentimientos de culpa, ¿no? Decir, bueno, pues mis hijos nos los debes, hemos invertido tanto en otros, ¿no? Pero claro, yo hace unos años me siento con mis dos hijos, que son mayores ya, ¿no? Primero con uno y con otro, y después con otro, ¿no? Y les digo, mira, el papá, ya sabéis que ha estado trabajando con la mamá en la obra del Señor, hemos pastoreado todo eso. Y te pido perdón, así directamente a uno y después al otro, ¿no? Te pido perdón si realmente te he podido dedicar poco tiempo, no he estado contigo lo suficiente, lo que tú necesitabas, pero ha sido porque estaba muy enfocado en mi servicio al Señor y siento si he dañado tu vida, ¿vale? Respuesta de los dos por separado, ¿no? No, papá, sois los mejores padres, no os cambiaríamos por nadie. Somos nosotros los que os tenemos que pedir perdón por cómo nos he comportado en algunos años, ¿no? No os llegamos, está mal decirlo, pero no os llegamos ni a la altura del betún, ¿no? Estamos muy contentos de que seáis nuestros padres. No nos hemos sentido, ninguno dijo, bueno, yo me he sentido tan desamparado de mi padre, ¿eh? Entonces, no sé, es un cúmulo, es como todo se conjunta ahí, ¿no? Por un lado, toda la experiencia de Juani como madre, como esposa, por otro lado, yo cómo lo vivo con mis hijos, por otro lado, cómo ellos lo viven con nosotros, ¿no? Lo que sí, dentro de todo, lo que sí hemos tratado, que eso sí que lo aprendí muy bien de mi madre, fue darles mucho cariño siempre, ¿no? Y abrazarles y hacerles sentir que realmente les amábamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí me equivoqué, ¿no? En gran parte, ¿no? Pero era como que yo solamente veía lo que veía, ¿eh? Y no fui quizá lo suficientemente sensible a la necesidad de Juani, ¿no? Y bueno, pero ella fue muy fuerte en ese sentido, en medio de todas estas circunstancias, para que fuéramos juntos, ¿no?
y que eso no se convirtiera en un motivo de separación o de lo que fuera, ¿no? Entonces teníamos claro que servíamos al Señor, que esa era también nuestra vocación y que eso era lo que teníamos que hacer, ¿no? No sé si he respondido a... Es la vida que te toca vivir, el tiempo que te toca vivir, porque ya digo, la bestialidad que hicimos nosotros la hacían la mayoría de los pastores de nuestra época y Sí. era así, es que era así entonces. Y bueno, gracias a Dios, después de muchos años, pues ves que los hijos vuelven, que los hijos se dan cuenta, ¿no? Después de toda la adolescencia y juventud mala que han pasado y han hecho pasar, pues como que valoran lo positivo de toda esa experiencia, ¿no? Entonces, para mí eso es más que suficiente para nosotros, ¿no? Y es eso, y en todo el proceso dices, bueno, yo me he casado, nos hemos casado el uno con el otro, delante del Señor para toda la vida, y el Señor nos ayudará a salir de las circunstancias que muchas veces lo pasamos mal por culpa nuestra, no porque el Señor, porque nosotros pues no hacemos bien las cosas, ¿no? Pero te planteas, ¿qué hago? O sea, es que tengo que seguir adelante, ¿no? Y bueno, con el Señor tengo que seguir adelante y poco a poco pues el Señor ya irá enderezando todo y nos hará hacernos darnos cuenta y bueno, todo lo que sea, ¿no? Porque, ¿qué haces? Partes el matrimonio, es peor, ¿no? Si te separas de la otra persona y los niños y todo, yo creo que es mucho peor. Entonces, pues nada, el Señor te da fuerzas y aprovechas los ratos que puedes estar juntos y bueno, y porque ha topado conmigo, que si topa con otra... Bueno, esto no lo sabéis, pero si habéis leído alguna vez Proverbios 31, acordaos que Proverbios 31, esto es pura exégesis bíblica o hermenéutica bíblica. La mujer de Proverbios 31 es el resultado de 30 capítulos anteriores. O sea, de cuando se viven los 30 capítulos anteriores, surge una mujer como la que surge en Proverbios 31, ¿no? Bueno, yo diría que mi mujer se le acerca mucho. Se le acerca mucho, ¿no? Y creo que eso ha sido fundamental para mi ministerio. O sea, yo lo digo y lo he dicho, ¿no? No hubiéramos llegado donde hemos llegado si ella no hubiera estado a la altura de muchas cosas en las que yo no estuve. Pero bueno, seguramente por eso el Señor nos juntó, porque era lo que lo que necesitábamos. Pero a ver, a mí el Señor ya me lo advirtió, porque empezamos a salir cuando yo tenía 14 años y él 16. Y me dijo de salir y le dije que sí. Me dice, se me había olvidado decirte que me voy al seminario a estudiar. Digo, vale. O sea, se largó a Barcelona 3 años. Luego, año y medio de mili en Gerona. Luego, los veranos venía y se iba a hacer prácticas a iglesias por ahí por los pueblos. O sea, 6 años de novios por carta. Y digo, Señor, si tú ya me lo estabas advirtiendo. Pero yo estaba tan enamorada que no lo veía. Me justifica un poco. Escribes buenas cartas. Tus cartas deben ser. Es cierto, era como un aviso, decir, mira la vida que te espera, que va a estar más sola que la una, pero yo ahí no, pues él, pues sale. Claro. Creo que es una cosa muy importante para mí y un ánimo para los que tienen hijos jóvenes en el ministerio. Creo que fue crucial, mis hermanas podrían decir lo mismo, ver el crecer viendo el sacrificio también de mis padres que dieron al ministerio. Hay algo muy bueno en un chico creciendo, viendo esa dedicación al Señor, y no digo que no cometemos errores como padres, pero eso me enseñó una dedicación al Señor en los tiempos buenos y malos. Un seguimiento, o sea, pero me cuesta. En dar todo.
Por el ejemplo que ya has visto en tus padres, ¿no? Correcto. Una disciplina, creo que un saber que Él es Dios, saber que Él ha propuesto esto y es parte del plan. Entonces, pero ya está, porque no puedo, pero eso es súper importante, es súper importante. Por eso, ha sido importante en mi vida y mis hermanas podrían decir lo mismo. Creo. Gracias. Y por veces nosotros como padres, cuando los niños son pequeños, lo idealizamos, nuestros hijos de tal y tal, y después no sale nada así. Y nos preguntamos, ¿será que fue por eso? O por otra cosa. Mas viendo en la balanza, ¿se dice balanza? Sí. La balanza, vemos que lo positivo supera de largo lo negativo. Y eso nos da un poquito el aliento. Y, al final, no estamos muy mal. Y él es... mis hijos están casados 26, 30 años y están, gracias a Dios, bien. Nosotros en Portugal decimos encarreirados. Encarreirados. Tiveram os problemas na altura de adolescência, mas acho que podem dizer também, como tu disseste há pouquito, para nós, vocês são muito importantes para nós e os amamos muito. Isso é o mais importante. Gracias. Creo que antes de las 8 tenemos que acabar, ¿no? Porque hay algo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Ha sido muy enriquecedor. Gracias a vosotros. Y bueno, como esto me parece que este Power se va, ¿no?, a meter con todo el material de todo, los podéis ver en casa. Ese es lo último, creo, y es el consejo, ¿no? Sí. Dedicar cariño a ninguno, ¿no? Bueno, es igual, ya lo veréis. Sí, mi consejo último es que tomen tiempo en familia, con su marido, con sus hijos y disfruten de tiempo libre y vacaciones con ellos, dedicando tiempo de calidad y fuera del contexto de campamento. Muy bien. Aunque sea una semana. Sí. Bueno, haceros youtubers que están llenos de otras cosas y necesitamos escuchar esto de mantenerse y esas cosas. Me he equivocado de taller, porque... Bueno, todavía nunca se poco sabe. tiempo. Dani. Que me ha parecido brutal y os damos un aplauso, pero en realidad queremos daros un abrazo. Sí. O sea que muchísimas gracias.